está por YouTube. Les ha de haber llegado la notificación, no lo anuncié en las dos plataformas porque no sabía qué tan buen resultado iba a tener después de mucho de no haber transmitido en directo por las dos al mismo tiempo. Pero bueno, aquí estamos para dar inicio. Pues está el tema, ¿verdad? El tema, no lo llames vicio. Yo creo que para muchos es como un aspecto de duda o de intriga, de incertidumbre. ¿Cómo no vamos a llamar vicio a algo que estamos acostumbrados a llamarlo de esta forma por generaciones y generaciones y generaciones? Yo creo que es importante de repente ponernos a pensar que no siempre las cosas como las venimos llevando desde tiempo atrás son las formas correctas de nombrarlas, de llamarlas, de seguirlas tratando con el paso del tiempo. Bueno, este día quise elegir este tema porque pues va ligado a muchas cosas dentro de la vida ordinaria, sobre todo pensando en mi propia cultura latinoamericana. Pues obviamente las adicciones son una parte pues hasta cierto punto cultural, ¿no? Que forman como parte de nuestro día a día, de lo que vamos haciendo, de cómo nos vamos educando con el paso del tiempo y cómo nuestra misma cultura muchas veces nos va empujando hacia formar parte de estas adicciones, pero al mismo tiempo empieza a recriminar o a presionar a las personas que caen dentro de ellas, ¿no? Es algo pues muy confuso hasta cierto punto, ¿verdad? Bueno, para todo esto y como siempre, pues yo quisiera mencionar primero por qué no lo llames vicio, ¿verdad? Bueno, y para esto pues es importante tomar la definición de lo que es la palabra vicio. El diccionario de la Real Academia Española nos da dos definiciones de lo que es un vicio, ¿verdad? La primera definición dice que es la inclinación de una persona a realizar acontecimientos o actos que van en contra de la moral establecida, ¿verdad? Y la segunda es una mala costumbre. Bueno, podemos decir que el principio o el origen de la adicción sí pudiera llamársele vicio, ¿verdad? Porque es una mala costumbre, un mal hábito. Cuando vamos iniciando dentro de nuestra cultura, ¿verdad? En la adolescencia, sobre todo cuando se trata de los varones, es muy común que los mismos padres a veces los impulsen a tomarse una cerveza con ellos, a fumarse un cigarro con ellos. Este es el comienzo, ¿verdad? El impulso hacia el inicio del consumo dentro de una persona, se empieza a generar una mala costumbre o un mal hábito que para nosotros culturalmente pues es algo sano hasta cierto punto, porque nos ayuda a convivir con otras personas, con la familia, con los amigos, y lo vemos como algo normal y como algo bueno. No deja de ser un mal hábito porque a final de cuentas pues son sustancias que pues que nos van generando conflictos dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Que nos van haciendo daño poco a poco, se van afectando ciertas estructuras de nuestro cerebro. Es poco a poco, es de forma progresiva, pero a final de cuentas es algo que nuestra misma cultura nos va llevando a realizar
y generalmente es dentro de las áreas o de las etapas de la vida de la adolescencia hacia la juventud, cuando empiezan a fomentarse los malos hábitos o las malas costumbres del consumo de sustancias, ¿verdad? Eso va ligado a nuestra definición de vicio. Cuando le damos el énfasis a la primera definición de lo que es un vicio, la inclinación de una persona a realizar actos contrarios a la moral, creo que empezamos a salirnos de la parte del mal hábito para abrazar el comienzo de una adicción, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de cometer actos en contra de la moral. Ya no es tomarte una cerveza en familia, en tu casa, ya no es tomarte una cerveza con tus amigos, ya no es fumarte un cigarro para relajarte al final del día. Se empieza a convertir en un acto recurrente que va en contra de la moral, en donde ya no nos importa si vamos llevando una bebida alcohólica por la calle, quizá que nos incite o que nos impulse a realizar alguna falta de respeto hacia otras personas, a tener actos que de repente ya no son de acuerdo a una relación asertiva con quienes nos rodean. Cuando vamos fumando todo el tiempo por la calle sin pensar en que el humo que vamos desechando empieza a contaminar el ambiente en general y a causar daño no solamente a nuestro interior, sino a todas las personas que van pasando junto de nosotros y que van contaminándose de ese humo que nosotros vamos desprendiendo. Eso es hablando de sustancias conocidas como drogas legales, ¿no? Las cosas que sean legales, no por ser legales, quiere decir que no tienen una repercusión en nosotros, ¿sí? Tenemos muchos años con el alcohol y con el tabaco de uso cotidiano, de forma legalizada, todo el mundo puede comprar tabaco, todo el mundo puede comprar alcohol, y eso no quiere decir que por ser legales no sean nocivos para nuestra salud. Cuando empezamos a hacerlo de una forma más recurrente, ese aspecto que al principio llamábamos vicio, porque solo era un mal hábito, se empieza a convertir en un acto que va en contra de nuestra moral, en contra de nuestra empatía hacia el prójimo, en contra del valor y la dignidad y el respeto que deberíamos tener hacia los que nos rodean, y entonces es cuando esto empieza a convertirse en una adicción, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuál es el significado que nos da la Real Academia Española de la palabra adicción. Bueno, pues dice la Real Academia Española que una adicción es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Y muchas veces por ahí va de la mano también arraigado nuestro ámbito cultural, educativo que tenemos transgeneracional, ¿verdad? En el que se nos educa mucho en la soberbia, en la autonomía, en el ser autosuficientes, y entonces el pensar en que dependemos de una sustancia o de que comenzamos a depender de una sustancia o de un acto que está dañando nuestra salud nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque incluso hasta es muy trillada la frase, ¿no? Y yo creo que la mayoría la hemos escuchado. Yo controlo lo que me tomo, yo controlo lo que me fumo. Si quiero tomo y si no quiero no tomo. El hecho de
creer que dominamos o controlamos las sustancias cuando nuestros seres queridos empiezan a notar que estamos teniendo un desequilibrio o un descontrol en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar cotidiana, porque estamos empezando a adentrarnos en un consumo o en un mal hábito que ya es recurrente y que se está convirtiendo en una adicción, nos cuesta trabajo asimilar que empezamos a entrar en un ámbito de dependencia a esas sustancias. Cuando hablamos de esa dependencia a las sustancias, ya dentro del aspecto más enfocado a la salud mental o al desequilibrio psíquico del que menciona la Real Academia Española en su definición, cuando empezamos a hablar de ya la afectación a nuestra salud, sí afectan las sustancias o los actos que realizamos a los que nos hacemos dependientes, sí afectan nuestra salud física. Si bien podemos decir que el tabaco, la nicotina, que es la sustancia activa, empieza a dañar en cierta forma físicamente, empieza a dañarnos los pulmones, los bronquios, las vías respiratorias, no nomás las nuestras, sino la de las demás personas que están alrededor de nosotros, incluso hasta en las mismas cajetillas de cigarros ya de un tiempo para acá, los mismos que las crean o que las hacen, las trabajan para venderlas, para ofrecerlas al consumidor, le ponen leyendas, ¿verdad? Que este producto puede causar cáncer, puede alterar la glucosa y el diabetes, puede... ¿Por qué? Porque trae daños hacia nuestra salud física, orgánica, pero hablando más adentro del ámbito de convertirse en una adicción, empieza a generar daños en nuestro cerebro. Cuando las sustancias empiezan a generar daños en nuestro cerebro, muchas veces pensamos que es cuando ya tenemos un consumo recurrente y que estamos tome y tome y tome y fume y fume y fume, o ya llegando a tener otro tipo de sustancias en nuestro organismo, ¿verdad? Hay adicciones que no tienen que ver con el consumo de sustancias, sino con actos de los que vamos siendo dependientes, ¿verdad? Hay personas que se vuelven adictas al trabajo, personas que se vuelven adictas a la comida, a los videojuegos, a ir a lugares de apuestas. Hay diferentes tipos de adicciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos generando una dependencia a esa actividad. Y si no formamos parte o si no realizamos esas actividades, nos vamos sintiendo con la necesidad de realizarlas. Eso quiere decir que estamos generando una dependencia, ¿verdad? Y eso no precisamente tiene que ser con sustancias, sino que muchas veces es sin consumo de sustancias, porque va ligado a acciones, ¿verdad? A actos, a actividades en concreto que están ligadas al sentirnos dependientes de algo, al no poder dejar de realizarlo o de consumirlo. Cuando hablamos de este tipo de afectación, ya estamos hablando como tal de una adicción, de una dependencia, de algo que nos desequilibra como seres humanos. Cuando hablamos de esta adicción, ya no podemos llamarla vicio, ¿no? Normalmente, cuando empezamos a hablar de una adicción, estamos hablando de un aspecto ya más detallado, más crítico, en el que tenemos que ver los aspectos más pequeños, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la adicción? ¿Qué hay detrás de una adicción? ¿Cuál es el origen de las adicciones? Bueno, cuando decimos que una adicción es
un trastorno así catalogado por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Un trastorno que es una enfermedad de la salud mental. Estamos hablando de que una adicción nos afecta varias estructuras de nuestro cerebro. ¿Desde cuándo o a partir de cuándo se empieza a dañar las estructuras en nuestro cerebro con el uso de las sustancias o con las actividades que nos van generando dependencia si no estamos conscientes de las cosas desde la primera vez? Desde la primera vez. ¿Por qué? Bueno, volvemos a la parte de las sustancias. Cuando nosotros acostumbramos a beber una cerveza en fin de semana, ¿no? Es algo común para muchas personas, una cerveza el fin de semana. ¿Para qué necesitas tomarte una cerveza el fin de semana? Porque ya trabajaste toda la semana, sientes tu cuerpo cansado, estresado, y la cerveza, que contiene alcohol, te la tomas y te relaja. ¿Qué pasa? Que tú le estás indicando a tu cerebro que necesitas esa sustancia para poder concebir la relajación y la tranquilidad de tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa desde ese momento? Que el alcohol, que es un inhibidor, ¿verdad? Que es un relajante, que se usa incluso en aspecto médico para adormecer alguna parte lesionada, es lo mismo que causa dentro de nuestro interior, para calmar esos malestares, lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro cerebro. Cuando tomamos el alcohol, se empieza a ir hacia nuestro cerebro y empieza a relajarnos. ¿Por qué? Porque su efecto es inhibidor. El alcohol nos va a relajar, nos va a adormecer, nos va a tranquilizar. Pero como lo hacemos de una forma recurrente, semana tras semana, semana tras semana. Si una semana o un fin de semana llega el día de descanso, no me tomo la cerveza, comienza el cuerpo a pedir alguna sustancia que le relaje, porque el cerebro ya entendió que con una sustancia el fin de semana puede llegar a tranquilizarse el resto de la semana siguiente, hasta que llegue la siguiente semana. Y la falta de esa sustancia empieza a mantener a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, en un estado de desequilibrio en el que nuestro cuerpo se va a sentir tenso, así apretado todo el tiempo, con el cansancio. ¿Por qué? Es que no me tomé la cerveza, es que no me fumé el cigarro. ¿Por qué? Porque es importante darnos cuenta cuál es el efecto que las sustancias causan dentro de nosotros, cuál es el efecto que las sustancias mueven y qué estamos dándole nosotros de señal a nuestro cerebro en relación a esas sustancias, como para indicarle que sin esas sustancias no podemos relajarnos, ¿verdad? Ahora, cuando vamos al aspecto de los daños dentro de las adicciones que no son con sustancias, sino con actividades, entonces ahí entra la otra parte más profunda del consumo, ¿verdad? De la adicción. Todas las adicciones llegan a este punto al que llegan desde el origen las adicciones sin consumo. ¿Qué quiere decir? Que desde el principio estamos afectando con o sin sustancias a nuestro cerebro. ¿Cuáles son las partes de nuestro cerebro que se ven afectadas por una adicción? Pues bueno, primero está la parte del hipocampo, ¿verdad? Si algunos nos ponemos a investigar
un hipocampo pudiera ser un caballito de mar, ¿verdad? Famosos, conocidos, así. Los vemos hasta en los libros. El hipocampo dentro de nuestro cerebro tiene una estructura o una forma, su estructura es una forma parecida, muy semejante al caballito de mar. Por eso se llama hipocampo. Bueno, esta área dentro de nuestro cerebro se encarga de almacenar los recuerdos. Y esa es una de las partes afectadas muchas veces por las sustancias. Estamos hablando de sustancias en general, pero también estamos hablando, de adicciones sin consumo de sustancias. Son diferentes los aspectos o las formas en las que se va a atacar a nosotros como seres humanos el consumo de una u otra sustancia o el depender de una actividad, ¿verdad? Son las mismas estructuras las que se afectan, sin embargo, la forma de afectación es diferente y es progresiva de acuerdo a cuál sea la adicción que comenzamos a tener. Cuando hablamos de que se empieza a turbar la zona del almacenamiento de los recuerdos, quiere decir que por tanta concentración, muchas veces cuando es hablando de adicciones sin consumo de sustancias, hay muchas ocasiones en las que estas actividades llegan a distraernos tanto que nos hacen olvidarnos de las cosas que tenemos más importancia. Ya no nos centramos en esos aspectos o en esos detalles particulares en los que deberíamos enfocarnos, ¿verdad? Sino que ahora estamos empezando a pensar en cosas diferentes. Cuando hablamos de estas cosas o de estos aspectos diferentes, se dejan de generar los recuerdos dentro de modo que nuestras acciones que vamos teniendo muchas veces ya no las tomamos en cuenta, ya no las almacenamos porque se está dañando nuestro hipocampo, y entonces es cuando empezamos a tener lagunas en esos recuerdos, ¿eh? Ya no recordamos por completo, ya no sabemos qué hicimos cuando nos excedimos en una actividad, cuando nos enfocamos tanto en un juego ya no me acordé si le contesté a la persona que me preguntó algo o si no le contesté, ya no sabemos qué fue lo que hice el día anterior cuando estaba bajo efecto de las sustancias, cuando es mediante el consumo. ¿Por qué? Porque ya no conservamos. Nuestro cerebro empieza a dañarse en su estructura de hipocampo y empieza a ya no almacenar todos los recuerdos de lo que vamos realizando. Se daña también la amígdala, ¿verdad? ¿Qué es la amígdala? Bueno, ya lo he mencionado quizá en otras transmisiones, en otros videos. Cuando hablamos de la amígdala, hablamos de esa zona emocional, ¿verdad? De ese regulador emocional dentro de nuestro cerebro que se encarga, entre todas sus funciones emocionales, se encarga de los recuerdos negativos, ¿verdad? Cuando tenemos un consumo de sustancias o una actividad recurrente de la cual nos vamos haciendo dependientes, nuestra amígdala va generando ¿cómo se puede decir? Va saciando esas áreas emocionales negativas que tenemos en nuestro cerebro, rellenándolas con estas sustancias o con estas actividades que a final de cuentas nos van a causar más daño. ¿Por qué? Pues cuando tenemos algún daño emocional, lo más claro o lo más concreto que deberíamos de pensar es
cómo sanarlo, cómo curarlo, ¿verdad? Si tenemos una herida superficial, ¿verdad? Tenemos una herida, nos caímos, nos raspamos, se abrió, tenemos una herida superficial, lo más común es pensar en limpiar la herida, en curarla, en ponerle un parchecito para que no se infecte. Sin embargo, cuando tenemos una herida emocional que está en el interior, que no la podemos ver por encima de nuestro cuerpo, en lugar de pensar de la misma forma en sacudirla, en limpiarla, en sanarla, en taparla para que no se infecte, pensamos en una forma de rellenarla, de esconderla, de no darle importancia. ¿Por qué? Porque no la vemos. Pero esa no es la solución al conflicto. Lo que hace que nuestra amígdala empiece a dañarse con las adicciones es porque en lugar de sanar los aspectos emocionales negativos, empezamos a notar que esos inhibidores o que esas sustancias nos hacen generar cierto placer, cierta satisfacción, cierto momento de olvido en esos instantes en los que estamos recurriendo a ellos, que pensamos que esa va a ser nuestra solución definitiva. Y entonces incrementa el consumo, incrementan las actividades. Hacer ejercicio me ayudó a no sentirme triste, entonces voy a hacer más ejercicio. Mantenerme en un videojuego 3 horas me ayudó a olvidarme de mis problemas, entonces ahora voy a jugar 4. Consumir una sustancia me ayudó a estar una tarde sin acordarme de mis malestares, entonces ahora voy a beber también en la noche, voy a fumar también en la noche, voy a fumar también en el día. ¿Qué vamos haciendo? Educando a nuestro cerebro de una forma incorrecta, en que el incrementar esas acciones o esas sustancias le va a ayudar a calmar el síntoma, mas no estamos aliviando el origen de esa actividad o de ese consumo. Y es cuando nuestra amígdala empieza a bloquear nuestros recuerdos negativos y creemos que por bloquearlos y quedar en el olvido ya se sanaron, cuando realmente no están sanos. Están ahí adentro, haciendo un daño que muchas veces nos va a costar más trabajo entender porque no los estamos limpiando desde el principio. ¿Qué otra parte del cerebro se afecta con las adicciones? Los ganglios basales. Los ganglios basales son los encargados de la memoria de los hábitos. Cuando nosotros vamos teniendo un aprendizaje de vida regular, pues este aprendizaje de vida regular nos va impulsando a aprender buenos hábitos, ¿verdad? A reconocer o a identificar cuáles cosas en la vida están bien y cuáles cosas están mal. A distinguir entre las cosas que nos dañan y las que no nos dañan. Cuando nosotros empezamos a formar parte de una adicción, nuestros ganglios basales empiezan a funcionar de una forma disminuida, lo que quiere decir que nuestros buenos hábitos aprendidos pueden empezar a cambiarse o a modificarse por malos hábitos, lo que va a hacer que cada vez más necesitemos hacer un hábito. Cuando somos pequeños y nos van enseñando a que tenemos que levantarnos de la mesa, llevar nuestro traste al fregador, recorrer nuestra silla para que quede acomodada, vamos generando un buen hábito.
cuando nosotros hablamos de la adicción que va afectando nuestros ganglios basales, o sea, distorsionando todos esos hábitos que tenemos, entonces ya no me importa si al terminar de comer dejo mi plato encima de la mesa y no recorro mi silla y me voy desde los hábitos más simples hasta hábitos moralmente conocidos como negativos o como malos, que nos llevan a actuar afuera con la sociedad de una forma contraria a lo que deberíamos realizar para comunicarnos asertivamente con quienes nos rodean. Bueno, esto es importante porque muchas veces no le damos ese toque que requiere conocer una adicción, ¿verdad? Detrás de las adicciones y al ver que forman parte de todo un conjunto de estructuras que pudieran llegar a dañarse, ¿verdad? Podemos hablar también, y antes de mencionar la última estructura que se afecta mucho dentro de las adicciones, es importante el conocer y el detrás de las adicciones tan mencionado en el video publicitario para esta transmisión. El por qué comienza a consumir una persona, por qué comienza a depender de una actividad una persona, ¿sí? Es decir, ¿qué hay detrás de una adicción? Sea con o sin consumo de sustancias. Pues muchas veces ya lo mencionaba al principio, muchas veces es el impulso social de nuestra propia cultura, ¿verdad? Pero también muchas veces hay personas, y me ha tocado conocer, quienes están entre un grupo de amigos que se reúnen una vez por semana, 2 veces por semana, a tomarse unas cervezas, a estar fumando, a estar platicando y conviviendo. Y está una persona entre ellos: tómate una cerveza. No, yo no tomo. Tómate una cerveza. No, yo no tomo. No quieres convivir con nosotros, no quieres hacer esto, eres aquello. Sin embargo, la persona se mantiene firme. Yo no tomo. ¿Qué hay detrás realmente de una adicción para que todo un grupo de amigos acceda a formar parte del consumo de las sustancias, pero un amigo no quiera formar parte de ese consumo? ¿Qué hay detrás de la adicción? Bueno, pues muchas veces, y con las estructuras ya mencionadas que van ligadas a la parte emocional y a las memorias que tenemos como seres humanos, pues podemos darnos cuenta o identificar que gran parte de las ocasiones el origen del consumo de sustancias o el origen de una adicción, aunque no sea con consumo, puede ser parte de un aspecto emocional vivido dentro de su historia desde la infancia, ¿verdad? ¿Cuál es la forma o cuál es el vacío que tiene esa persona que toma la decisión de aceptar esa cerveza, de aceptar ese cigarro, de aceptar esa pastilla, de acceder a ir a introducirse a los juegos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en el interior de esa persona emocionalmente para que su organismo sienta la necesidad de llenar un vacío con una actividad o con una sustancia que no forman parte de su propio cuerpo y de su propio organismo? ¿Qué hay detrás? Es muy visto, y creo que muy importante mencionarlo, el hecho de
de no tener en cuenta muchos criterios o aspectos del sentir humano. Y lo he mencionado también en otros temas, a veces no le damos a las emociones toda la importancia que merecen. Lo que nosotros sentimos es importante y es valioso. Tanto las emociones consideradas como positivas porque nos hacen sentir bien, tanto las emociones negativas que nos hacen muchas veces tener un estado, una condición de sensación negativa, mala. Todas nuestras emociones son importantes. Como seres humanos tenemos la capacidad de sentir alegría, pero también enojo, tristeza, pero también miedo, pero también... ¿Por qué? ¿Por qué el evitar o el restringir toda esta parte emocional muchas veces nos lleva o nos arrastra a generar vacíos en nuestro interior? Porque al no poder expresar lo que sentimos con libertad, entonces empezamos a tener una ausencia de atención, una ausencia de credibilidad en nosotros mismos, una ausencia de criterios congruentes. ¿Por qué? Porque no somos capaces de aprender a expresar lo que estamos sintiendo. Nuestras emociones son importantes. Nuestras emociones son tan importantes que el no tomarlas en cuenta nos hace generar vacíos dentro de nuestro cerebro, en nuestros aspectos emocionales de la vida, y que muchas veces pensamos que esos vacíos se van a llenar con una actividad extra o con una sustancia extra, cuando realmente no se van a llenar con eso, porque vamos a la siguiente parte donde entra la afectación mucho más intensa hacia nosotros cuando hablamos del cerebro. Ya no es solamente lo que sentí y no expresé que me generó un vacío, es la parte de nuestro cerebro en general, no solo las estructuras ligadas a las emociones, nuestro cerebro en general. Nuestro cerebro es una masa, ¿verdad? Una masa que tiene muchas estructuras, se compone de muchas estructuras, y cada estructura tiene ciertas funciones distintas, pero también debemos de entender que nuestro cerebro, esa masa que tenemos aquí adentro, ese órgano que nos mantiene con vida, funcionando de muchas maneras, está lleno de neuronas, ¿verdad? Todas esas neuronas, que son células pequeñas dentro de nuestro cerebro, todas esas neuronas tienen una manera de transmitir energía que circula dentro de nuestro cerebro. Esa energía o esos circuitos y redes que hay dentro de nuestro cerebro se llaman neurotransmisores, que son unas sustancias que recorren de un lado a otro de nuestro cerebro, ayudando a todas las estructuras a realizar sus funciones adecuadamente. Eso es nuestro cerebro, ¿verdad? Tiene redes, circuitos, ¿verdad? Todos los canales que podemos en algún momento ver en imágenes que existen dentro de nuestro cerebro, las ranuras, lo demás que hay, todo eso está lleno de células que forman o que generan unas sustancias llamadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores son sustancias que nos ayudan, como su nombre lo dice, a transmitir neuronas, ¿verdad? Las transmiten para allá, para acá, para un lado, para el otro. Y ayudan a que todas las estructuras de nuestro cerebro tengan sus funciones adecuadamente. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a introducirnos en una adicción? Pasa que aparte de las tres estructuras que ya mencioné con anterioridad, afecta la
parte de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la encargada del pensamiento, de la toma de decisiones, de la resolución de conflictos. Toda esta parte de aquí, que es la parte prefrontal de nuestro cerebro, ¿verdad? Esa parte se encarga de los aspectos más funcionales de nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a tener una adicción un poco más profunda, un poco más grande, un poco más prolongada, que nuestra parte de la estructura prefrontal, la corteza prefrontal de nuestro cerebro, empieza a dañarse cada vez más? Y entre más consumo, más afectación. Y entre más recurrentes mis actividades adictivas, más afectación. ¿Qué quiere decir? Que después, cuando la adicción ya es una dependencia absoluta para el ser humano, muchas veces la persona ya no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones o de resolver sus propios conflictos, porque tiene muy afectada su corteza prefrontal, a lo que viene muchas veces ligado el aspecto de que una persona con una adicción cada vez se sienta más necesitada de engancharse a la adicción, no por convertirlo en una mala costumbre o en un mal hábito encaminado hacia llevarle la contra a la moral establecida por la sociedad, sino para rellenar esos vacíos que se van generando en su persona cuando empieza el consumo o cuando empieza la adicción. ¿Me explico? El hecho de pedir o de mencionarlo repetidas veces, no lo llames vicio, es porque la mayor parte de nuestra cultura ya está invadida de personas que tienen una adicción, que ya no se introducen a las actividades o que ya no forman parte del consumo de la sustancia solamente como un mal hábito, sino que lo hacen por una necesidad que tienen dentro de su organismo, de su ser, de llenar un vacío existencial de su persona que muchas veces ni ellos mismos saben que está ahí. Cuando ya está la adicción de una forma muy arraigada en la persona, y al estar dañada cada vez más su toma de decisiones, su pensamiento, su conciencia, la salida más fácil para la persona intentar protegerse a todo el ataque social que se siente cuando le dicen a una persona, deja tu vicio, cuando esa persona siente la necesidad de consumo y le llaman vicioso, están atacando a sus emociones. Lo que en lugar de convertirse en una ayuda para que intente dejar sus actividades o su consumo, se convierte en un reforzador de la conducta. ¿Por qué? Porque si yo consumo esto, me siento mejor. Entonces, tú me atacas, me haces sentir mal, yo consumo y me calmo. Ya no está clara la parte de la toma de las decisiones. Los cerebros adictos distorsionan su estructura. ¿Por qué? Porque se van dañando, se van consumiendo, se ve distinto en investigaciones científicas. Hay imágenes incluso en internet que pueden ustedes buscar, ver cómo se ve un cerebro sano, cómo se ve un cerebro adicto, ¿verdad? De una persona
que tiene una adicción se ve distinto a de una persona que no tiene una adicción. ¿Por qué? Porque las adicciones van distorsionando las estructuras de nuestro cerebro, pero cuando llegan a afectar la corteza prefrontal, empieza a tener más conflictos en la vida funcional de una persona, lo que hace que entonces eso que hace la persona no sea ya un vicio, ya no es un mal hábito, es una adicción, una enfermedad de la salud mental que ataca directamente a la parte emocional de la persona y que dentro de su cerebro le lleva a tener una distorsión completa en la generación de neurotransmisores. Ya no se producen los neurotransmisores de forma adecuada, lo que hace, y esto es algo muy, muy importante de considerar, las neuronas que se transmiten de una estructura a otra de nuestro cerebro, que se reciben para procesar las señales de la función de cada estructura. Todas esas señales, cuando tenemos una adicción, ya no se envían de forma correcta. Se genera menos neurotransmisores. ¿Por qué? Porque le estamos indicando a nuestro cerebro que no genere el neurotransmisor de forma natural. No es necesario que generes este neurotransmisor porque yo voy a consumir esto. No es necesario que generes este neurotransmisor porque yo voy a hacer esto. Y entonces nuestros neurotransmisores comienzan a trabajar de una forma limitada. Esto puede hacer que nuestras neuronas, en los momentos en los que estamos teniendo una actividad de dependencia o un consumo de dependencia, se convierta en una liberación anormal de cantidades de neuronas, ¿verdad? Cuando nosotros transmitimos esas neuronas de forma anormal, de forma alterada, que nuestros neurotransmisores, que son esas sustancias, ya no se están generando en la cantidad precisa, pues entonces ya no estamos dejando que nuestro cerebro trabaje naturalmente de forma adecuada. Lo estamos impulsando a que en ciertos momentos genere una liberación de neurotransmisores más alta que nos ayude a tener un poco más de satisfacción en el momento, pero que cuando dejamos de tener esas actividades o esos consumos, el nivel de neurotransmisores vuelve a disminuir y a hacer que las demás estructuras no funcionen bien. ¿Por qué? Se empieza a desequilibrar toda nuestra parte funcional de nuestro cerebro. Es importante ver que cuando implica toda esta función cerebral, la adicción y el pensar en que generalmente tiene orígenes ligados a una carencia emocional dentro de nuestra vida cotidiana, y no quiero decir que en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, de acuerdo a las culturas. En todas las culturas vamos a tener carencias. ¿Por qué? Pues porque obviamente cada ser humano somos distintos, y como todos somos distintos, si estando aquí en este lugar y en este momento, escuchando a viva voz, se puede malinterpretar una palabra dicha, un gesto, que no será de generación tras generación. Todos comprendemos las cosas de una forma, las percibimos de una forma distinta como los perciben los demás. Eso genera que vayamos teniendo ciertas heridas
dentro de nuestra historia de vida, y no quiere decir que esas heridas hayan sido causadas intencionalmente por alguien más, sino que es una combinación entre las acciones de otras personas y nuestra propia percepción de las cosas. Todos tenemos esas heridas que hay que aprender a sanar, a limpiar, a parchar, a cuidar para que no se infecten, porque si no le damos ese contexto a nuestras heridas emocionales, nos puede llevar a caer en una adicción, sobre todo en culturas en las que el consumo de una sustancia está tan normalizado. Es muy fácil, cuando está normalizado algo, caer en ello. Entonces es importante darnos cuenta y estar conscientes de que hay que aprender a sanar desde el interior para no sentir la necesidad de recurrir a algo más, de no volvernos dependientes ni de una actividad ni de una sustancia. Pero también es importante que aprendamos, quienes no tenemos una adicción, que aprendamos a comprender que una persona con una adicción es una persona digna, es un ser humano que merece nuestra comprensión. Igual como yo merezco la comprensión de otros, los otros merecen la comprensión mía. Una persona con una adicción necesita ser comprendida para poder sanar y para poder ir disminuyendo esa conducta que le lleva a sentir la dependencia por esas actividades o por esas sustancias a las que está dependiendo en la actualidad. Es una invitación, toda esta información es una invitación para aprender a no lastimar a las personas que amamos. Si tú cuentas con una persona familiar o amigo que tenga una adicción, ayúdalo. No lo llames vicio. Es una adicción, y es una adicción que necesita ser atendida para ir disminuyendo esa conducta adictiva. No le llames vicio. Es una enfermedad que requiere la atención y el tratamiento adecuado. Pues bueno, dentro de todo esto, como siempre, pues quiero hacer la invitación a compartir los videos de información con más personas. Entre más personas puedan estar conscientes de las afectaciones que podemos tener en nuestra vida diaria, menores serán las cantidades de personas que tengan daños emocionales y mentales en su persona. Si bien todos necesitamos en algún momento de la vida expresar lo que sentimos, también es importante saber que quien cuenta con una adicción pues debe con mayor importancia acercarse a personas que puedan ayudarle de forma profesional. Hay diferentes tipos de tratamientos, pero es importante siempre que vaya de la mano a un tratamiento multidisciplinario. No es un tratamiento rígido que solamente se pueda curar de una sola forma. Es un tratamiento multidisciplinario que debe ir de la mano con psicólogos, con psiquiatras, con personas que le hagan sentir que están en el mismo contexto, en atención grupal, buscar la forma de atención profesional si se tiene a una persona o a un familiar o a un amigo que cuente con una adicción. Y si eres tú quien siente estar cayendo en una adicción, no lo dudes. Busca ayuda. Es importante darnos cuenta que en la vida siempre hay más soluciones. Y pues esto es, muchas gracias por a quienes hayan tenido la posibilidad de conectarse a la transmisión.
Muchas gracias a quienes en algunas ocasiones no tienen esa oportunidad de conectarse al momento, más que sin embargo después revisan la información, la comparten. Gracias a todos ustedes, pues obviamente, como siempre aquí intentando sembrar mi granito de arena para el bien del mundo, y ojalá que esta información pueda ser muy útil para muchos y pues nos vemos en la próxima transmisión.